Elisa querida, buenas tardes. Hola, querido Julio, saludos a todos, a todas en este lunes, esperando que, pues bueno, a ver qué dice tu prueba PCR, que ya escuché que te entregan hoy mismo el resultado, ¿no? Eso dicen que hoy mismo. Y bueno, pues esperaremos. Tú ya viviste parte de estos Sí, procesos, así es que ya sí, sabes querido cómo es el Julio. asunto. Oye, ¿y tienes oxímetro? Sí, Es muy claro, importante. oxímetro y termómetro y estoy cuidando permanentemente. De hecho, un bajón que hubo ahí a 88, 87, 88 fue cuando sí me preocupé y Sí, ya me puse a ver. sí. Ahorita estoy en 93, 92, Ah, o sea, más o ah, menos bien, pero sí tengo oxímetro y termómetro y sí. estamos todo el rato cuidándonos. Sí, baja ahí de cierto, de 92 para abajo, hay que estar ahí muy pendientes. Y lo que a mí me han dicho los doctores en las entrevistas que hemos hecho es sí hay que acudir en cuanto baje un poquito antes de llenarnos de medicamentos, que eso Ujú. probablemente no va a ayudar, es la oxigenación es importantísima y hay que acudir. Qué bueno que lo hiciste, Julio. Sí, Esperemos que supuesto. el resultado. Elisa, ¿qué asuntos qué asuntos tenemos hoy en en el escenario político? ¿Cómo ves el tema en particular de lo relacionado con las varias candidaturas que ya se están dando, pues de Morena, que es el partido en el poder? Nosotros conocimos mucho aquella época en la que todo el análisis se centraba en el PRI porque era el partido dominante. Hoy le toca a Morena que todas sus nominaciones son analizadas con mucho sentido crítico. ¿Cómo ves? Está la postulación de Clara Luz, que diría nuestra compañera Claro. Carolina Rocha, diría que es Clarabela, Clara Luz, Clarabela por el esposo Abel Guerra. En fin, ¿cómo ves estas postulaciones, Elisa? Ay, Julio, lo venimos como cantando ya desde hace algunas participaciones, en donde lo que yo veo es que Morena es tan grande, Julio, que ya está abarcando todo, ¿no? Uh -huh. Y abarca al PRI, al PAN, aunque no quieran, pues decirlo abiertamente, ¿no? Este caso, por ejemplo, de Nuevo León, en donde pues llegan, ¿eh? Yo ya lo estoy diciendo en plural porque así dijo su esposo, que iban a votar por Clara Luz, por él, ¿no? Uh Iba a -huh. decir llegan. Bueno, por lo Así menos lo así se dijo, asume. claro. Se asumen que van como juntos, o por lo menos así lo asume el marido. Vamos a ver qué dice ella, pero pues priistas de décadas, ¿no? Entonces estamos viendo estos fenómenos que no son nuevos, en donde se repite una y otra vez estas alianzas que más que un proyecto acorde a planteamientos de un partido, pues son uniones a conveniencia, ¿no? Y lo que yo estoy viendo entonces que las elecciones de 2021 van a ser difíciles para los votantes, ¿no? Para saber exactamente qué proyectos. Claro, nos van a inundar de propaganda, vamos a escuchar lo mismo de siempre, el trabuco, que en este caso es Morena, va a tener mucha fuerza, creo yo, pero pues la gente tendrá que elegir por las personas que conozca, que considere las trayectorias y ver si esas personas están abanderando o no los postulados con los que los votantes se identifican. Creo que por ahí va a ser, porque pues estamos viendo relaciones muy tormentosas, ¿no? Para los Uh -huh. votantes. Uh -huh. Porque pues un partido que se dice de izquierda, de pronto coaligado con la ultraderecha confesional, por ejemplo, como puede ser el PES, o de pronto aliado, pero ya medio peleado con el Verde, pues qué bueno que eso creo que más que una ayuda para Morena es un lastre. Vamos a ver cómo acaban ahí las cosas, pero al final del día son los juegos de las sumas políticas que hacen los candidatos, que hacen los partidos, y vemos también que pues el PES, por ejemplo, invita a personajes que pueden ser atractivos para los votantes. Ya vimos lo que pasó en Morelos, ¿no? Primero en Cuernavaca y luego en Morelos. En fin, Uh -huh. creo que no vemos nada distinto ni ninguna propuesta diferente en ese sentido, Julio.
Sí, Elisa, acaban de anunciar que va Lorena Cuellar como candidata en Tlaxcala. Ella fue la superdelegada ahí. Víctor Cosío en Baja California Sur, que era también el superdelegado, es el candidato en aquella entidad. Sí. Y bueno, está Laida Sansores para Campeche, está Morena haciendo el esfuerzo para tener el número de postulaciones de mujeres en cuanto a paridad, pero pues habrá de verse. ¿Tú crees que pueda presentar, bueno, por ejemplo, en Baja California, Sí. donde también queda la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar, pero, por ejemplo, yo no sé cómo lo veas, pero pareciera que estas cosas hacen surgir monstruos fuertes del pasado, porque en Baja California se está hablando de una alianza PAN-PRI-PRD que postule a Jorge Hank Ron, es decir, que vayan los pesos pesados de todo esto. ¿Cómo lo ves, Uy, Alicia? los pesos pesados, ¿no? Sí. Hablando ahorita de todas estas cosas de Banjico y de lo que Sí. estaba platicando con Claudia, ¿no? De cómo se van ligando la política con los empresarios, con los intereses más oscuros o por lo menos desconocidos o que jamás se han querido investigar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la familia Hank en general, desde entonces y hasta la fecha, ¿no, Julio? Por eso digo, eso es como volver al pasado. Y no sé si tienes la misma sensación, pero además en este sexenio hemos recordado muchas cosas que a lo mejor parecían que ya no iban a volver, ¿no? Y es otra vez escuchar los nombres y demás. Claro, aquí, por ejemplo, en esta postulación del PRD, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el PRD? Pero bueno, el PRD dejó de ser PRD desde hace tiempo, entonces Ujú. todo es posible, ¿no? O estas... Eh, postulaciones de los superdelegados, las superdelegadas, que habían dicho, no, no va a ser para ir a las gubernaturas. Es por supuesto, porque necesitamos controlar el presupuesto, que antes la corrupción, siempre es el mismo mensaje, que antes la corrupción tremenda, entonces por eso ahora rájale, ¿no? Y ahora van los superdelegados o superdelegadas, Ujú. muchos y muchas de ellas con pendientes incluso de revisión de la Secretaría de la Función Pública. Por ahí hizo Animal Político un recuento muy interesante de esos pendientes, pero son las cosas que yo no sé si van a permear, me parece que no, porque permea mucho más siempre las frases pegajosas, la mercadotecnia, la propaganda, Julio, más que los detalles que de vez en cuando, pues algunos vamos leyendo, cachando y por supuesto compartiendo con la audiencia, pero lo veo, lo veo complicado. Oye, por ahí, a ver, me quedé con la duda, Julio, creo que fue Guadalupe Lizárraga que hablaba de Sí, una de las candidatas, que es sí, la pero madre de la hija Marina del Pilar, la de Baja California, pero no hay ninguna comprobación. de O sea, Mario, sí, Marina del Pilar es la candidata a gobernadora de Morena en Baja California ah, y Guadalupe Lizárraga publicó sí, que tenía un hijo con una hija, en ah, fin, con Mario Delgado, pues, pero no hay pero, nada que haya o sea, no, confirmado no, eso. no es un tema oficial, digamos, o que No, se no, no, supiera, no, y me no, quedé no, con, no. ok, No, sí, no, hasta ahora no hay nada que yo haya visto que confirme eso. En realidad hubo varias personas que le dijeron que presentara pruebas. Dijo ella que se lo había dicho gente muy cercana a la ah, propia candidata, pero hasta ahí. ah, Oye, ah, bueno, ¿y cómo? Sí, vaya sí, temas, ¿no? ok, bueno, si no, Oye, Elisa, ¿qué anda buscando el senador Monreal con estas propuestas de los dólares? Dime, a ver, por favor, tú que sabes de todo esto, ¿cómo va el tiro? Oye, Julio, fíjate que es que generalmente comento algo de lo que estoy escribiendo, porque aquí tengo ahí mi laptop, Ajá. y realmente esta hora, pues ya voy más o menos adelantada en mi columna de mañana, porque los lunes son así, ya sabes, lunes fatídicos de muchas cosas, mucha actividad, y después me voy ya al trabajo de manera presencial, entonces adelanto. Y, y estoy escribiendo de ese tema, Julio, combinado un poco con otra historia,
con la estupenda historia que publicó Hassan Ahmed, ahí en el New York Times. Y bueno, pero hablo de este tema de Ricardo Monreal, porque ya van varias, Julio. No solamente es esta del Banco de México. En estos últimos días, ya la del Poder Judicial ya parece prehistoria, ¿no? En donde no se consultó a la sociedad, donde no se hizo el Parlamento abierto, sacaron de la discusión de la sociedad a quienes habían sido críticos a esta reforma del Poder Judicial, en donde la mandaron tal cual, copy-paste, casi con los mismos errores, así de dedazo, de un lugar a otro, ¿no? De las oficinas del ministro presidente a presidencia, de presidencia al Senado, y de ahí vámonos, aprobación fast track, en fin, todas estas cosas que hemos platicado, que suenan así muy irregulares, muy extrañas, ¿no? En donde dicen, a lo mejor se aprobó la del Poder Judicial por la consulta de Andrés Manuel, porque no se puede entender de otra manera que se pasen así como cuchillos ardientes sobre mantequilla, como decía mi profesor de historia, ¿no? Así pasaron las reformas. En fin, eso parece antaño, Julio. Lo de hoy, pues son por lo menos dos iniciativas que presentó en esta semana y que hubo reacciones muy fuertes hace unos días, en la semana pasada, y continúan, que es la ley del Banco de México y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Es que son escandalosas, Julio. Y creo que en el tema de Ricardo Monreal, pues sí hay ya un tema de aviso, porque van varias veces en las que él dice, vamos a rectificar. Una vez que se armó el escándalo en las redes, en los medios, y entonces se da marcha atrás a algunas. Qué bueno que así sea, ya hizo lo propio, ya sacó algunos tweets diciendo que él escucha todas las voces. Entonces, pero aquí me parece que se está revelando algo más en el tema de Banjico, y que son estas relaciones justamente de lo que hablaba Andrés Manuel en campaña, que iba a separar el poder político del económico, que parece que no ha sucedido. Y no solo eso, la terrible posibilidad de que el poder político y económico esté vinculado al crimen organizado. O sea, eso sí ya es escandaloso, porque no se había visto eso. No se había visto que se llevara a cabo una intervención desde alguno de los poderes de esa magnitud para favorecer la posibilidad de lavar dinero. Creo que aquí ya estamos hablando de asuntos mayores, en donde lo que están haciendo es exponerse, exhibirse y dar un paso más allá de lo que les habíamos visto o conocido. Me parece que eso sucedió con la liberación de Cienfuegos en Estados Unidos. Cruzaron la raya, y ahora Ricardo Monreal con esta iniciativa. Y pues sí, detrás hay hombres muy poderosos, y al parecer un hombre muy, muy poderoso, Julio. ¿No? Sí. Ahora, dentro de todo lo que estamos hablando y platicando, y en lo que vemos los asuntos electorales y demás, en el país entero continúa el gran problema del COVID-19, y una discusión muy ácida, muy descarnada incluso, creo yo, Elisa, que es la discusión respecto a quién está haciendo bien las políticas públicas respecto a salud, quién tiene la culpa o quién no de ciertas cosas. Y la única realidad hoy es que me parece que cada vez se angosta más el número de espacios disponibles para atención sanitaria en los hospitales públicos y privados, y por otra parte se mantiene una tendencia social a desatender las indicaciones de cuidarse. ¿Cómo ves todo este escenario y qué consecuencias puede tener, Elisa Lanís? Veo un escenario así ácido, lo describes bien, Julio, y lo veo en general en el sexenio, ¿no? Estas discusiones tan rudas,
tan depredadoras, ¿no? Del diálogo, que me preocupa y creo que se ha agudizado en este tema de COVID-19 por los propios personajes que están en el poder y la reacción de la oposición, ¿no? O sea, creo que son tal para cual en ese sentido, ¿no? De discusión muy, muy ácida y entonces nos llevan en la ola a todos. Y sin duda hay gente también muy valiosa y yo creo que ahí está la solución de lo que nos aqueja en ese sentido, porque yo creo que todos estamos hartos de esta agresión, ¿no? Y de no tener crítica constructiva o propuestas que vayan hacia adelante del propio gobierno, en fin. Entonces, surgen por ahí voces dentro del propio gobierno que me parece que son las que se tendrán que estar escuchando. Por ejemplo, ahorita que hablé de lo del tema de Ricardo Monreal, nada más hago un paréntesis porque tiene que ver con esto, Julio. Me sorprende, y qué bueno que así sea, que dentro del propio gobierno hayan dicho un hasta aquí y un alto de la propuesta, por ejemplo, de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, ¿no? Ahí está Carla Quintana desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, alzando la voz muy fuerte. Entonces dije, qué bueno. Ahora, me sorprende porque yo la entrevisté y le decía, oye, Carla, pero pues son los de Morena los que están votando eso, ¿qué pasa ahí? ¿No? En fin, pero creo que esas son las voces que ojalá se escuchen cada vez más. Por supuesto, también en lo del Banco de México, pues fue la propia institución que salió con voces, primero que nada, como la de Gerardo Esquivel, antes que la del gobernador. Sabemos que Gerardo, pues, es esposo de la ex secretaria de Economía, todavía, ¿no? Todavía secretaria de Economía, hasta que, sí, ¿verdad? Todavía sí. Sí, hasta que tome posesión, Hasta que tome posesión, ¿verdad? Todavía es el... Entonces, son voces cercanas también a Andrés Manuel. En fin, yo creo que se tiene que estar escuchando también esas voces. Y en el tema de COVID, Julio, también tienen que surgir de la propia autoridad. Si bien, por supuesto, necesitamos hacernos responsables de nuestros actos, es una barbaridad lo que estamos viendo de fiestas, festejos, y no solo eso, que suban a redes, volviendo al tema de Banjico y de lo quien impulsa y todo este tema de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, la foto que sacó en este festejo de hombres, ¿no? Básicamente eran 40 hombres, no había ni una mujer, yo no vi no, ninguna. no, los hombres, los hombres, Hombres, los sí. hombres, ¿no? Los señoros ahí, ¿no? En el festejo y sin miedo y retando a este tema. Decir, oigan, maestros, así maestros, pues no son ustedes. Es que el problema no es que ustedes sean población de riesgo, ¿no? A lo mejor a ustedes no les va a pasar nada, o a lo mejor por ahí hay un contagiado, nada más uno. Con ese, a lo mejor va a contagiar a otros, que, es decir, las personas que van a fallecer muy probablemente no son las que están ahí, pero van a hacerlo por lo que ustedes hicieron ese día. Ese es el tema, Julio. Bueno, esa es nuestra responsabilidad. Estos son los mensajes que estamos viendo también en las redes de irresponsables, ¿no? Pero por otro lado, el propio gobierno pues tiene que asumir que es el líder, es la voz cantante, es el ejemplo y es el que pone los lineamientos. No hay de otra. Y te voy a platicar una anécdota, no la he contado, pero estuve en Gobernación hace semana y media, más o menos. Estaban preocupadísimos por el tema de las camas. Bueno, además que yo también tuve una anécdota y conocimiento hace como 2 semanas donde no había camas. Fue muy, muy difícil encontrar una cama. Por ahí obtuvimos una camilla. En fin, ya estaba el tema y no se exponía y se informaba de esa manera a la sociedad. Y en Gobernación, desde que entré, las medidas de sana distancia, todo, y los letreros, uso obligatorio del cubrebocas. Obligatorio. Es decir, lo saben y se toman medidas. Prohibido andar ahí, en Bucareli y en toda esta zona, sin el cubrebocas.
Digo, ¿por qué no se pueden tomar esas medidas? Y obviamente yo entré y no dije, están coartando la libertad y el autoritarismo, ya. No, pues se entiende que estamos en una emergencia sanitaria, en un tema de vida o muerte para muchas personas. Y además, si uno piensa que por la edad podemos librarla, pues hay que ver también algunos de los amigos que han sufrido esta enfermedad y que muchas veces y tristemente han perdido a gente aún de edad que pues, uno pensaría que no es población vulnerable. En fin, creo que saben de la gravedad que estamos viviendo y no han tomado, por lo menos, hay un juego de palabras en todo esto, ¿no? Entonces, si al presidente no le gusta el cubrebocas porque dijo desde un principio que era un bozal que le quería poner la oposición, pues hacen circo, maroma y teatro para wishy-washa, wosho, no sabemos si sí funciona, si no funciona, pero sí, pero la falsa seguridad, pero salen por aquí el airecito. No, usen el cubrebocas, sí se tiene que usar, ¿cómo no? Y hay que promoverlo y hay que dar el ejemplo, en fin. Y lo mismo creo que sucedió con este tema del semáforo, ¿no? Ellos pusieron la regla, le llegó el tiempo y ya no quisieron asumir esa propia regla que ellos mismos se habían impuesto. Entonces, están buscando la manera de proteger a la población, de tomar las medidas, pero ya sin mencionar el tema del color rojo, el semáforo rojo, ¿no? Sí. Elisa, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, te hago una última pregunta, a reserva de lo Sí. que quieras tú decir o señalar, el tiempo que sea. Pero me parece que mientras, estoy hablando de precandidatos presidenciales 2024, mientras Claudia Sheinbaum está ahorita atorada con la gran bronca del rojo, que no es rojo el semáforo en la Ciudad de México y todo lo que está sucediendo, y mientras Ricardo Monreal está metidazo en los grandes problemas, el más reciente y fuerte, el de estas reformas al Banco de México, Marcelo Ebrard sigue absolutamente tranquilo y además hoy se ha confirmado que su principal adversaria en el manejo de la política exterior, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, va a renunciar ya en unos meses más, dejará el cargo y bueno, pues entonces le queda el camino más que libre a Marcelo Ebrard, que ya tiene el control de Morena, el control de las candidaturas de Morena mediante Mario Delgado, todo lo que hace siempre en un poder expansivo y ahora pues va a quedar absolutamente tranquilito ahí en la cuestión de las relaciones exteriores. ¿Cómo ves, Elisa? Sí, ya se anuncia que va a escribir además sus memorias. Vamos a ver si nos trae ahí Sí, algunos datos, ¿verdad? Sí. La embajadora que Sí, ya se pero que retira y que va a escribir las memorias. A ver qué dice, ¿verdad? Y sí, obviamente era como un contrapeso, una oposición, ¿no? Por el cargo Crítica. y por la cercanía con el presidente López Obrador, porque Marta Bárcena es esposa de Agustín Gutiérrez Canet, tío de Beatriz Gutiérrez Müller, Sí, y de quien se dice que Agustín fue quien presentó a Beatriz con el propio presidente. Entonces, todavía no presidente López el Obrador. Celestino, el Celestino. Eso dicen. No, así, Entonces, no, bueno, pues se supone que había una capacidad. Ahora, Agustín Gutiérrez Canet ha estado escribiendo artículos muy muy fuerte. analíticos, muy rigurosos, sin ninguna concesión al asunto familiar, ni Sí, nada por el estilo. sí. A mí la verdad que me ha gustado mucho cómo, pues él ha escrito con esta libertad, ¿no? Y muy directo, muy claro en sus columnas, en sus eh, artículos, fantástico, la verdad. A mí sí me sorprendía que decía, caray, muy Sí, crítico de Marcelo, muy crítico. ajá. Eh, pero bueno, tengo que en Morena cabe todo, Julio. Entonces a veces uno dice, bueno, entonces por ser la esposa, ¿no? O por tener esta cercanía va a tener más fuerza. Pues no necesariamente. Ya estamos viendo aquí estas situaciones que no necesariamente esas cercanías. O sí después. Yo creo que todavía falta tiempo para saber exactamente qué tanto va
a influir, que yo creo que será mucho, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en las candidaturas a futuro, ¿no? En ese 2024 en el que muchos están jugando y muchas en el 2021, ¿no? Entonces nos estamos acercando a este acomodo de piezas, pero falta mucho y la decisión final, yo creo que por supuesto pesará la voz del presidente. Hay que ver hacia dónde inclinar la balanza. Por lo pronto, yo creo que sin duda Marcelo es un político, lo hemos dicho aquí, experimentadísimo, Julio. Sale intacto de pronto en el plumaje así, el lodazal, ¿no? Y se sacude y ya estoy acá. Bueno, el tema que estaba yo comentando de Cienfuegos, ¿no? ¿Qué significa eso? La intervención que tuvo Marcelo para que saliera de prisión en Estados Unidos Cienfuegos es ganarse ya al ejército. El tener al ejército también ya de su lado va a implicar y va a pesar en la decisión del presidente, o le va a dar simplemente fuerza a Marcelo para poder negociar alguna otra cosa. Es decir, él está jugando sus fichas de la manera en que él sabe hacerlo, que es muy bien pensado y con mucha estrategia. Entonces, vamos a ver. Y Claudia, yo creo que está más concentrada en el gobierno, en lo que ha tenido que hacer en esta pandemia, que en la futurología rumbo al 2024, y eso, por supuesto, es muy desgastante, pero yo creo que es lo que cualquier funcionario tendría que hacer, concentrarse en hacer lo que debe hacer como funcionario en el puesto que le corresponde actualmente, y no como candidato o candidata, que eso es parte del lastre que hemos vivido en este país, Julio, cuando los políticos tienen cargos importantes y lo único que están pensando es en el hueso futuro, y entonces toman decisiones terribles. Creo que Claudia Sheinbaum está concentrada en lo que debe hacer, está en una situación complicada y eso, por supuesto, muchas veces no es redituable, pero es lo que debe realizar. Ojalá pronto. Creo que está también tratando de tomar medidas que no se han tomado en otros estados, o de manera responsable, tratándose de desligarse del gobierno federal, pero en esta ocasión no pudo y le está costando políticamente, ¿no? Y por supuesto esperemos que no nos cueste en vidas a los mexicanos. En ese sentido ha sido muy enfática, no quiere decir el color rojo del semáforo, pero están tomando medidas que espero funcionen. Ahora, se requiere presupuesto también para compensar toda la tragedia económica que se puede vivir con medidas en semáforo rojo que vamos a vivir en la Ciudad de México, Julio, y en muchas partes del país. Pues, Elisa Alanis, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de tener tu testimonio, tus anécdotas o andanzas por la Secretaría de Gobernación, de todo hemos platicado. Así es que, Elisa, muchas gracias y espero vernos pronto. Querido Julio, muchas gracias. Estoy ahí pendiente a ver qué te dicen. Pues bueno, por lo pronto te escuchas bien así mormado, ¿verdad? Pero ojalá sea una gripita, y si no, que todo sea suave. Cuídate mucho, marca tu sana distancia ahí con los seres queridos, ¿verdad? Sí, estoy aquí aislado, realmente estoy aquí en mi cuarto metido y de aquí no salgo ni entra nadie. Yo me la pasé 15 días en mi recámara, Julio. Me pues subían así la comida y con permiso y en charolita, y así estuve los 15 días en aislamiento total, porque sí, este bicho pues no tiene palabra. Querido Elisa, Julio, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Buena semana. Hasta luego.